Ya estamos en lección 45 de Fundamentos Firmes, Creación a Cristo. Y vamos a comenzar con un poquito de repaso de algunas lecciones anteriores. La pregunta número 1, ¿se interesaba Jesús por los niños? Pues obviamente que sí. Ama a los niños. Y no tenía la misma actitud que nosotros a veces como adultos tenemos, que dejamos los niños al lado y no mostramos mucho interés en sus vidas porque son niños. Pero Jesús comunicó otra mentalidad y en contra lo que los discípulos expresaron. Quería estar con los niños, los recibían. ¿Necesitaban los niños ser rescatados del poder de Satanás, del pecado y de la muerte? ¿Los niños? Claro que sí. Ellos también necesitan entender y confiar en Jesús como su Salvador, del mismo modo que lo hacen los adultos. Y siempre hay cuestiones sobre la edad de uno, cuándo es responsable, pero por nuestro esfuerzo y de la manera que nos involucramos con los niños, necesitamos reconocer eso y enseñarlos. Los papás tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Eso es la responsabilidad bíblica de los padres. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que debemos volvernos como niños si queremos entrar en su reino? ¿Qué quería decir? Que hay que ser como los niños, dijo Jesús. Los niños creen con más facilidad que los adultos, ¿no es cierto? Si hemos pasado tiempo con los niños, así son. Debemos confiar en Jesús, el libertador, de la misma manera en que un niño confía en sus padres. Si están captando eso de esa manera, hay que creer a nuestro Padre porque es fiel, nos dice la verdad, nos comunica. ¿En qué pensaba el joven rico acerca de qué agradaría a Dios y de cómo se podría ir al cielo? ¿Recuerdan la actitud de este joven? Un joven rico, un hombre rico, tenía una mentalidad, empezó la conversación con Jesús según esa mentalidad. Él pensaba que obedeciendo los 10 mandamientos es la manera de ser aceptado por Dios. Pero sabemos que no podemos. Somos incapaces. Este rico, este joven, él tampoco podía. Los mandamientos fueron dados para mostrarnos la santidad de Dios y mostrarnos que somos incapaces. Y la prueba de eso es que todos nosotros hemos pecado. Estaba diciendo Jesús que Él no es bueno ni que no es Dios cuando dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Qué es lo que Jesús quería decir con eso? ¿Que no era Dios? ¿Que no era bueno? Jesús estaba atendiendo a la mentalidad de este individuo. Habló a él porque eso es lo que él necesitaba. Él no estaba diciendo que no era Dios ni que no era bueno. Jesús es Dios, por lo tanto es bueno como Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y no podemos llamar a alguien bueno según el significado de Dios y después no decirle que es Dios. Porque ser bueno en el punto de vista de Dios es ser perfecto y solamente Jesús es perfecto. Solamente Dios es perfecto, es bueno. Quería hacerle a este joven reconocer algo sobre todo lo que es bueno. La santidad de Dios. ¿Qué quería Jesús que este hombre entendiera? Que todas las cosas, las personas han desobedecido las leyes de Dios. Que solamente Dios es bueno. Todas las personas han desobedecido. Él pensaba que desde mi juventud yo he guardado toda la ley. Pensaba él.
pero estaba equivocado, había pecado. Y si uno pregunta a los familiares, de las personas que piensan de esta manera, los familiares, las personas que conocen muy bien, van a poder decir, él sí es pecador, él ha hecho esto y el otro y el otro. Nos engañamos cuando pensamos que hemos obedecido toda la vida la ley de Dios. Porque este joven se fue triste. Al final de la conversación así era, se fue triste. Es que no quiso hacer lo que Jesús le dijo. Amaba su dinero más que a Dios o que las otras personas. No quería amar a Dios, seguir a Dios y no quería dar a los pobres. Y Jesús tenía el derecho y autoridad para pedirle hacer esto porque Él es Dios. Y lo hizo basado en lo que conocía del corazón de este hombre. Le habló según lo que este hombre necesitaba y no quería. Y se fue triste. Y Jesús le dejó salir triste porque no quería. Dijo Jesús que es pecado ser rico. Eso es lo que muchos concluyen sobre esta conversación. Que es pecado ser rico, pero eso no es verdad. No es pecado ser rico, pero es pecado amar a las riquezas más que a Dios o más que a otras personas. Amar a las riquezas. Nos toca tener cuidado, ¿no es cierto? Es una tentación para todos amar a las riquezas. ¿Qué es mucho más importante que trabajar para las riquezas de este mundo? ¿Qué es más importante para nosotros? Asegurarnos de que tenemos nuestra confianza en Jesús, el libertador, el salvador. Debemos esforzarnos para aprender qué es lo que quiere decir eso. ¿Cuál es la confianza que Dios quiere que tengamos sobre lo que Él ha dicho? Y nos toca trabajar algo para poder entender eso. Es verdad. Pero eso debe ser nuestro trabajo principal en esta vida humana. Esta lección, vamos a seguir sobre las riquezas. La insensatez de confiar en las riquezas. Jesús habló de este tema varias veces en su vida, en su ministerio. Y vamos a ver dos situaciones en esta lección. Entonces, ¿están enfrentando muchos problemas en la vida? Pues todos pasamos por problemas, ¿no es cierto? ¿No has pensado, si tuviera $1,000,000, se arreglarían mis problemas? Así pensamos, así es la tentación. Yo he pensado lo mismo. ¿Se solucionaría todo? ¿Tener más dinero? A veces así pensamos. Pero necesitamos mirar las cosas a la luz de la eternidad. Mirar las cosas de esta vida humana a la luz de la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. La insensatez de vivir solamente para las cosas de esta vida. Vivir solamente para las cosas de esta vida, para dedicar mucho tiempo pensando y esfuerzos y tiempo para ganar riquezas. En Lucas 12:15, Jesús hablando aquí también le dijo, estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y así pensamos. Honestamente, así pensamos como seres humanos. La vida es rica porque tenemos cosas, tenemos dinero. ¿No es cierto eso? ¿No es nuestra tentación? Muchas personas quieren las cosas de este mundo más que cualquier otra cosa. Tienen celos de los que poseen, de lo que poseen los demás. Piensan que estarían satisfechos
y felices si fueran ricos. Y les confieso, he pasado, he pasado por esa tentación, por esa manera de pensar. Necesito tener cuidado, alertas. Jesús les relató una parábola a estas personas que estaban escuchando. Una parábola es una historia sobre las cosas de este mundo que nos enseña algo sobre Dios y nuestra relación con Él. Jesús relató esta parábola que vamos a leer porque quería que la gente se diera cuenta de que nuestra relación con Dios es mucho más importante que las riquezas de este mundo. O podemos agregar, nuestra relación con Dios es mucho más importante que cualquier cosa en nuestra vida. Aunque un hombre tuviera toda la riqueza del mundo, no le sirve de nada si fuera al infierno. Creer en Dios, tener la vida eterna es mucho más valioso. Y estar cómodo y es más valioso que estar cómodo y seguro en esta vida, conocer a Dios. Entonces, parábola. Parábola más que todo es algo de la realidad, pero no necesariamente es algo que sucedió. Puede ser algo de la realidad que uno inventa a poder enseñar algo de las cosas espirituales, en el caso de la Biblia. Puede ser algo real en la vida, pero siempre contiene la realidad. Personas, lo que hacen, la gente trabaja. Y vamos a ver esto en esta parábola. Un hombre que es real, un hombre puede ser real y sabemos que si trabajamos y las riquezas son tentaciones, cosas reales de la vida humana, no son fantasías. En Lucas 12, 17 a 19, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Eso fue toda la mentalidad de este hombre en esta parábola. Pensaba que tenía todo lo que necesitaba, enfocándose en sus posesiones, su dinero, y nada de preocuparse porque era un hombre. Y no tuvo nada de que preocuparse porque era un hombre rico. Pensaba que podía ignorar a Dios y vivir la vida a su manera. En esta parábola, el hombre no tenía nada en la mente sobre Dios, solamente en lo que él tenía. Este hombre no tenía en cuenta que Dios es el que da y quita la vida. Eso no fue nada de su enfoque. Aunque este hombre no reconocía la autoridad de Dios sobre él, Dios no lo había olvidado. Dios lo tuvo en cuenta. Aunque él no, Dios sí. Hizo sus planes, pero Dios tenía otros planes. Y vamos a ver que de esa misma noche, en Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio a las personas que están enfocadas solamente en sus riquezas y sus finanzas y el estilo de vida a su manera. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Tú pensaste que te había provisto muchas cosas para la vida, pero no. Dios
tuvo otros planes. Y este hombre no se preocupó por nada de las cosas de Dios. Dios es el que decide cuándo es el tiempo cuándo es el día de la muerte de todos los individuos. Nadie puede hacer nada para impedir el día, la fecha de su muerte. Dios lo tiene programado. El día de mi muerte ya está en el calendario de Dios. Necesito reconocerlo y someterme a lo que Dios ha comunicado. Y la verdad es, eso es mi deseo. Y es mi anhelo hacerlo porque voy más y más conociendo a mi Dios y es un Dios bueno. Me ama, me cuida. Sí, me provee lo que necesito. Eso sí es verdad. Y mi enfoque no debe ser en el dinero de este mundo, debe ser en Él y en las personas y sus beneficios. En versículo 21 dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico con Dios. Lo que no está diciendo aquí es que es pecado ser rico. No es pecado. Las riquezas muchas veces son bendiciones de Dios. Pero Dios nos está llamando a amar a Él más que las riquezas. Las cosas que Dios da a los que confían en Él duran para siempre y las riquezas de este mundo no. Nos advierte que debemos ser sabios e invertir nuestro tiempo y energías en aprender de Él, porque aprendiendo de Él vamos a tener la mentalidad de Dios y vamos a poder discernir y aplicar la voluntad de Dios en este mundo. Eso es lo que necesitamos. Entonces el enfoque aquí es el amor. ¿Qué es lo que amamos en este mundo? ¿Cuál es el amor de nuestra vida personal? ¿Cuál es el amor más potente para Dios, para la gente, para alinear nuestra manera de pensar según lo que Dios ha comunicado? ¿O vivimos a nuestra manera? Hay que tener cuidado. Hay que encontrar lo que realmente necesitamos en esta vida. Entonces, vamos ahora, vamos a mantenernos ahora en el mismo tema, pero vamos a ver otra conversación en Lucas 16. Vamos a hablar de un rico y un hombre que se llama Lázaro. Es un Lázaro distinto a Lázaro que Jesús levantó de la muerte. Un hombre rico y Lázaro en Lucas. En esta vez, vamos a ver en Lucas 19 a 21. Esta vez no comienza diciendo que esta es una parábola. Jesús está diciendo esto es lo que pasó. En Lucas 16, 19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. O sea, un hombre con todo lo que aparentemente necesitaba y un pobre que se acostaba en la puerta, dice que se tiraba. Estaba enfermo, tenía llagas en su cuerpo hasta los perros. Imagínense, una condición muy pobre. Un ejemplo de la vida real de estos dos hombres. Y vamos a ver el ejemplo de la vida real después de esta vida. Y demuestra el valor de las riquezas. En el 16:22.
Dice, sucedió, pensando en estos dos hombres, sucedió que murió el pobre Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces murió Lázaro, el pobre, llevado por los ángeles al seno de Abraham, la presencia de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron, el rico y el pobre Lázaro. Así está. Jesús está diciendo que esto es lo que sucedió. Pero de todas maneras, aun si es una parábola, usa las cosas reales de la condición humana, de la vida humana. Y digo eso porque hay personas que quieren decir que los detalles no son verdaderos, no es la verdad. Y Jesús solamente estaba tratando de ser un principio. Pero Jesús nunca usó fantasía para enseñar la verdad. Nunca usó una mentira para enseñar la verdad. Usó la realidad para enseñar las cosas eternas. Entonces, los detalles son reales, son verdaderos. Y el principio es muy importante, que vamos a ver. El rico murió rico, pero no llevó nada contigo. Dejó todas las riquezas en la tierra. Entonces, ¿a dónde fue Lázaro? A la presencia de, aquí dice Abraham, seno de Abraham. Y el rico, ¿a dónde fue él? ¿Fueron al mismo lugar? El rico y Lázaro no fueron al mismo lugar. Lázaro, seno de Abraham, presencia de Abraham. Y aunque Abraham había sido sepultado cientos de años antes, todavía estaba vivo, seguía vivo con Dios. Vamos a existir para siempre. Todos los seres humanos van a existir para siempre, para toda eternidad. Algunos con Dios, otros separados de Dios. ¿Dónde? En un lugar de sufrimiento. Vamos a ver en Lucas 16 a 23 los gritos de ayuda del rico. Él no fue al seno de Abraham, no fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice en Lucas 16, 23, en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Este rico fue a otro lugar. Cuando las personas mueren, todas las personas cuando mueren van inmediatamente con Dios o al lugar de castigo. Y ahí quedan. Jesús sabía a dónde fueron Lázaro y el rico después de la muerte. Jesús sabía. Y estaba contando, esto es lo que sucedió. Él es Dios y por lo tanto sabe dónde va a estar cada persona, dónde está ahora y dónde van a estar después de la muerte. Jesús sabe y podía decirles, explicarles a los que estaban escuchando. Lázaro fue a un lugar de felicidad y aceptación con Dios, un paraíso podemos decir. El rico de inmediato fue al lugar de fuego y castigo eterno. De inmediato así fueron, así encontramos en esta explicación de Jesucristo. Y en este mismo momento, en este mismo año 2019, cuando fue grabado esta lección, 2000 años más tarde que esta conversación con Jesús, el rico todavía está en el infierno y sufrirá por toda la eternidad. Lázaro aún está con Dios y estará con él por toda la eternidad. Lucas 16:24 dice, y gritando, hablando del rico, gritando de su lugar de sufrimiento, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Esa fue su condición, consciente de lo que estaba
experimentando en este momento, estaba sufriendo. Todos los que niegan a creer lo que Dios ha dicho en su palabra van a ir y van a sufrir. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. El pecado nuestro es más serio que pensamos. Dios, el odio de Dios es fuerte. Odia el pecado. Un odio completo. Dios no está simplemente amenazando, como hacemos nosotros padres con los niños a veces. Amenazamos un castigo, pero no lo hacemos. Dios no hace eso. No está amenazando con el castigo por el pecado. Todo pecado va a pagarse por completo. Castiga. De alguna manera, siempre llega el momento cuando Dios juzga y castiga el pecado. Entonces, el rico estaba hablando de su lugar de sufrimiento. Y Abraham responde. 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Por ahora, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Abraham dijo: recuerda, el hombre en el sufrimiento sí podía pensar, estaba consciente de lo que le pasaba en el momento y estaba consciente de su vida, su historia. Tenía su mente, tenía sus emociones, su voluntad, todavía intacto, porque todavía existía. Podemos decir que todavía vivía, pero existía separado de Dios. Lázaro, entonces una pregunta sobre lo que está diciendo aquí. Lázaro fue al lugar de aceptación y felicidad con Dios porque fue pobre en la tierra. ¿Eso fue la razón? Si sacamos este versículo que acabamos de leer fuera del contexto, quizás vamos a concluir que fue por eso. ¿Fue el rico al lugar de castigo porque tuvo riquezas? O sea, ¿es pecado tener riquezas? ¿Es justicia vivir pobre? ¿Rechaza Dios a los ricos y acepta a los pobres por ser rico, por ser pobre? Pues claro que no. Hay que tomar en cuenta todo lo que Dios ha comunicado. Eso no era la única diferencia entre los dos hombres. El rico fue al infierno porque no estuvo de acuerdo con Dios en que era pecador. No confió en su palabra. No confió en Dios para rescatarlo de Satanás y del pecado y de la muerte. El rico no dedicó tiempo a pensar en Dios, ni creer su palabra. Vivió la vida a su manera para disfrutar las riquezas terrenales. Vivió para sí mismo, sin importar nada de Dios, ni de las demás personas. Pero Lázaro fue diferente. Lázaro estuvo de acuerdo. ¿Cómo sabemos eso? Por todo lo demás que dice la Biblia. Tuvo fe, por eso fue ahí. Estuvo de acuerdo con Dios que era pecador. Confió en Dios, en su palabra. Tal como Abraham lo hizo cuando vivió en la tierra. Hemos estudiado la vida de Abraham. Que él creyó a Dios y Dios le contó por justicia su fe. Y por eso Abraham estaba ahí en ese lugar de paz y también Lázaro. Confiaban los dos en Dios. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Tuvieron fe, por eso estaban. Uno vivió por las riquezas, otro vivió creyendo a Dios. Versículo 26 dice: además, todavía contestando la petición de darle una gotita de agua,
Abraham sigue diciendo, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. De una vez, cuando uno muere, va a su lugar eterno. Y de ahí no hay forma de salir. No hay ninguna vía de escape. Ahí estará eternamente. Si uno niega a creer la palabra de Dios y muere sin ser aceptado por Él, también irán al infierno. Los que mueren separados de Dios a causa de su pecado quedan separados de Dios para siempre. Por eso enfatiza la importancia de buscar, encontrar y seguir y creer lo que Dios ha comunicado. Y luego, el rico pidió el favor para sus hermanos. Él ruegó del rico este favor en 16, 27, 28. Dice, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Le pidió otro favor, además de una gota de agua, que Lázaro fuera a decirles. Creí que alguien se levante de la muerte a poder ir a su casa a advertir su familia. Entonces, aunque estaba en ese sufrimiento terrible, se acordaba de sus hermanos, tenía la mente, sus parientes. Las personas que están en el infierno se acuerdan de este mundo, se acuerdan de lo que hicieron cuando estaban vivos y se acuerdan de la familia. ¿Y por qué el rico quería que Abraham enviara a Lázaro al lugar de sus hermanos? Quería advertirles. El rico quería que Abraham le permitiera a Lázaro, pero dijo que no se puede. No se puede. Y aquí está la respuesta de Abraham sobre esa petición. En Lucas 16, 29. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan a ellos. Eso fue la respuesta de por qué Lázaro no podía ir. En otras palabras, Abraham está diciendo que ellos ya tienen suficiente. Tienen la misma comunicación de Dios y no querían escucharle. Nadie regresa del cielo a la tierra y nadie del infierno regresa a la tierra tampoco. Le dijo a este rico que ya tienen suficiente. La palabra de Dios en forma escrita en la Biblia es suficiente. Ya ahí está el mensaje si uno va a creer. Seguimos en Lucas 16, el razonamiento del rico y el veredicto de Abraham, en versículo 30 y 31. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso fue su manera de pensar. Si uno ve un milagro, se levanta de los muertos, van a cambiar de mente. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si no escuchan, si no reciben lo que está escrito, toda la comunicación de Dios a nosotros a través de los antepasados, si no escuchamos ese mensaje de Dios, no vamos a cambiar de opinión cuando vemos un milagro. Esa fue la respuesta de Abraham a este rico.
Recuerda otra lección, aunque los líderes judíos vieron que Jesús resucitó a Lázaro, el otro Lázaro, de entre los muertos cuando se levantó, ellos seguían sin creer. De hecho, formaron un plan de matarlo a Jesús. Vieron el milagro, tenían la prueba, la evidencia y no creyeron. No creyeron el Antiguo Testamento, el corazón de Dios que se revela ahí. El enemigo ha engañado realmente a la gente para que viva para el presente. El dinero, las cosas de este mundo, la salud, ponen todo eso como más importante que Dios. Vamos a ver esta ilustración. Eternidad. Pasado y futuro, sin comienzo, sin fin, así es la eternidad. Y en esta línea nosotros vivimos, en algún momento nacimos en esta vida. Y vamos a pasar un tiempito en esa línea. Esa línea es el tiempo de la historia de la tierra y el futuro. Y no sabemos la fecha todavía, pero vivimos ahí en un momento. Y la eternidad nunca se acaba. Nuestra vida sí se acaba. De hecho, yo siempre digo que nuestra vida es como humo en el viento. No dura mucho tiempo, pero la eternidad, ¿cuánto tiempo dura? Pues sin fin, ¿no es cierto? No tiene final, no hay última fecha, no hay último día, no existe. Toda la eternidad es la existencia del ser humano. Y nuestro destino eterno depende de lo que pasa acá. Y de una vez, ¿vamos al cielo o vamos al infierno? ¿El lugar de paraíso o el lugar de sufrimiento? Como consecuencia del pecado, si se ha pagado o si no. En otras palabras, el pecado es mucho más serio que pensamos. Dios es un Dios serio, santo. Juzga el pecado, tiene que reaccionar contra la maldad y la injusticia de este mundo. Jesús lo dijo de manera muy clara. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma? ¿De qué le sirve? No le sirve para nada. El enfoque de nuestra vida no debe ser en las cosas de este mundo. Según lo que Jesucristo mismo enseñó, son las palabras de Él. Debemos tomarlo en serio. Debemos aprender a comunicar esas palabras a los demás para advertirlos mientras hay oportunidad. Debemos prepararnos con estos principios. Comunicarlo a los demás como alguien más comunicó a nosotros. Ahí dejamos el estudio por ahora y vamos a seguir adelante en Fundamentos Firmes, Creación de Cristo. Tenemos muy pocas lecciones que quedan hasta el final de la vida de Jesucristo en la tierra.